y ya después otra vez los exámenes bimestrales. Sean bienvenidas, siempre dándole gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos en estos medios digitales y que permite que también ustedes puedan seguir aprendiendo. Así que sean bienvenidas. En las instrucciones para la guía número 3, que es la guía de esta semana, vamos a trabajar un cuestionario en línea. Al terminar la clase se les va a habilitar en plataforma el cuestionario. Van a ser 5 enunciados de respuestas múltiples y otros 5 enunciados de falso y verdadero. Eso es lo que se va a realizar durante esta semana. Nuestro tema de hoy es la personalidad. Entonces, hoy como estamos pocas, porque somos solo mujeres, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es la personalidad para ustedes? Cuando ustedes les mencionan la palabra personalidad, ¿qué es lo primero que piensan? Creo que estamos refiriendo a un individuo, a una sola persona o el comportamiento de esa persona. Muy bien, gracias Mariela. Sí, nos estamos refiriendo a una persona y también al comportamiento de una persona. Muy bien, ¿alguien más? Vamos a ver, Josefina, ¿qué es la personalidad para usted? Conjuntos de rasgos o cualidades que tiene una persona o diferente a la diferencia a las demás personas. Muy bien, gracias Josefina. Sí, exactamente es un conjunto de rasgos o cualidades o aspectos que posee una persona y que las va a hacer diferente a las demás personas que le rodean. Muy bien, gracias Josefina. ¿Alguien más? Bueno, es la forma de ser de una persona. Muy bien, gracias Amarilis. Sí, también podemos considerarla como la forma de ser de una persona. Gracias por su participación. Cuando nos referimos a la personalidad, en la psicología se va a tratar de una rama de la misma ciencia de la psicología que va a hacer referencia a estudiar el comportamiento y el carácter de las personas. También se ocupa de poder observar cómo se desarrolla eh, cada individuo y detectar si existe algún tipo de problema. Sus áreas de estudio están relacionadas ya sea con la construcción coherente de una imagen propia o de una imagen que también se ajusta a uno mismo, al igual que las diferencias y similitudes que existen entre los diferentes comportamientos humanos. También va a estudiar aquellos rasgos y caracteres psicológicos de las personas. Cuando nos referimos a personalidad, como ustedes lo decían, va a ser algo que va a tener un individuo, va a ser esa forma de ser que tenga, todos estos aspectos, cualidades o comportamientos que tengan van a definir su personalidad. Muchas veces cuando conocemos a alguien y a veces tal vez ya sea que nos caiga muy bien y que nos llevemos muy bien, puede ser que a veces pues no estemos de acuerdo en muchas cosas, tal vez porque nuestra personalidad o la personalidad de la otra persona nos resulta un poco tal vez diferente o no sabemos cómo tratarla, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere la personalidad. En la psicología, pues esto se va a encargar de poder estudiar todas estas diferencias y similitudes que hay entre los diferentes comportamientos humanos. Cada persona tiene su propia personalidad. Algo que también es importante mencionar sobre ella es que esta se va formando conforme pasa el tiempo. Vamos formando nosotros mismos nuestra personalidad en base a las experiencias que hemos tenido. Uno de los autores que se ha destacado por definir también este concepto es Gordon Walford. Él definía la personalidad de la siguiente forma: la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. La personalidad también nos va a dar a entender cuáles son nuestros pensamientos. A veces tenemos, cuando dicen que seamos como somos y que tenemos una personalidad única, a esto hace referencia. Cada quien tiene una forma de pensar y tiene también ciertos aspectos o ciertos comportamientos característicos. Inclusive muchas veces utilizamos ciertas palabras cada vez que tenemos alguna conversación que ya forman parte de nuestra personalidad.
El objeto de estudio de la personalidad se va formando paulatinamente en las personas, es decir, que es un proceso para poder llegar a formar nuestra personalidad. En este proceso se toman en cuenta varios aspectos que intervienen desde el desarrollo de la infancia, es decir, que nuestra personalidad la desarrollamos desde que somos niños, desde que somos niñas, vamos, en base a lo que vamos viviendo, se va formando nuestra personalidad. Por ejemplo, va también a depender de la autoestima del niño en el momento en que empieza a desarrollar su personalidad. Si un niño o niña tiene una buena autoestima, pues va a desarrollar una personalidad adecuada. Los modelos sociales a los que tiene acceso. Es creo que es muy común que lo que se dice que los niños son el reflejo de lo que viven en su casa, pero además de esto, si a los niños, pues en sus modelos sociales o en su contexto tienen diferentes ambientes que no son adecuados, ellos van a crecer también con eso. Por ejemplo, si viven en un ambiente violento, van a desarrollar una personalidad que sea agresiva. Las relaciones familiares tanto con él como con los demás miembros de la familia. Esto también va a tener un impacto en la personalidad de un individuo. Como les comentaba, ya sea que viva en un ambiente violento o en un ambiente despreocupado, podemos llamarle, los niños van a crecer, van a ser adolescentes, van a ser adultos y van a tener este tipo de personalidad. También la adquisición de hábitos sociales. Esto también puede generar un impacto, puede generar también que la personalidad de un individuo puede ir variando dependiendo de las situaciones o de los hábitos que haya adquirido, ya sea en la sociedad, en la escuela, en su comunidad, con sus amigos, inclusive con su propia familia. La relación con los iguales. Cuando uno ve a los niños en preprimaria, muchas veces hay niños que se adaptan súper rápido y que tienen una capacidad de socializar bastante grande, pero hay otros que a veces por ser son hijos únicos o a veces no les cuesta un poquito integrarse al grupo y formar parte del grupo. Entonces ahí es donde va dependiendo también de la personalidad que van a tener. Si pues son niños muy sociables, pues su personalidad va a ser de la misma forma, muy extrovertida. La adquisición también de autonomía. Cuando hablamos de autonomía es un poquito de independencia. A veces dicen que el aprendizaje también tiene que ser autónomo, es decir, que el educando o el estudiante también tiene que buscar como más de lo que se les da en una clase, por ejemplo. También bueno, antes yo veo porque vi un caso hace poco que había una señorita que a veces no se animaba o tenía miedo de poder dormirse en una habitación sola y que tenía como 12, 13 años por ahí, pero era parte de la autonomía que tenía que tener, porque al ustedes tener ya una habitación que dependa de ustedes, pues ya va a depender el orden y todo lo que esté ahí, pues va a depender de que ustedes tengan esa responsabilidad de mantenerla ordenada y limpia. Esto también es parte de, para que también en un futuro puedan ustedes tomar decisiones de manera independiente y que tengan este como discernimiento de ver lo que está bien y lo que está mal. Eso también se adquiere con la autonomía. Y estos son algunos de los factores que van a determinar la personalidad en un individuo. Otras de las variables o de los aspectos que también pueden determinar la personalidad de una persona pueden ser tres factores, ya sea naturaleza genética, puede ser también ambiental, es decir, del ambiente en el que nosotros nos rodeamos. La personalidad se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, como ya lo habíamos mencionado. Algunos aspectos que intervienen son la maduración. Estas características son propias de cada individuo. También pueden ser determinadas por la herencia, así como por factores prenatales o perinatales. Constituyen el temperamento que no es educable. La maduración pues va a ser un proceso que tal vez ahí sí va a tener mucho en juego lo que es la herencia o la genética y no va a depender de algo que podamos ir cambiando, que podamos ir construyendo conforme al tiempo. El carácter también es un conjunto de conductas que son adquiridas por la modelación social y por lo educable. El carácter que nosotros tenemos sí es algo que nosotros también podemos ir desarrollando y que podemos irle cambiando dependiendo de nosotros lo que nosotros hayamos vivido. Es algo que pues, lo podemos educar. Aún si tenemos un mal carácter, es algo que aún podemos ir perfeccionando. La experiencia también en este punto
va a depender también del actual ambiente por medio de las experiencias que hayamos tenido. Pueden ser comunes, es decir, compartidas por la gente de un grupo social, o pueden ser también únicas por las vivencias propias de cada individuo. El adulto, el grupo de iguales y la actividad también van a formar parte de este factor. Van a influir con mayor o menor medida dependiendo de la edad del niño. Es decir, que las personas adultas que rodean a un niño también va a depender de ellas parte de la personalidad que llegue a formar. Otro de los autores que también nos habla sobre la personalidad es Freud. Él aportó varias teorías sobre este tema y sobre el desarrollo personal que tienen los seres humanos. Entre ellas hablaba de las diferentes etapas que tiene que tener un niño para poder desarrollarse como un individuo adulto y que también se les prevea de estas herramientas necesarias para su formación integral. Esta teoría establece que la personalidad de un ser humano se va a dividir en 3 sistemas: el inconsciente, preconsciente y el consciente. En el inconsciente vamos a tener todo lo que pueden ser elementos, recuerdos que son reprimidos. Esto también se puede entender como, yo estaba viendo un documental una vez donde decía que nuestro cerebro también tiene estas 3 partes: consciente, inconsciente y preconsciente. En el inconsciente pues están todas estas cosas que nosotros reprimimos y que muchas veces no recordamos, o a veces ya no tenemos acceso a ellas. Por ejemplo, lo que nos pasa muy de niños, muchas veces ya no lo recordamos porque es algo que está reprimido. El preconsciente engloba los procesos psíquicos no evidenciados, pero que se pueden traer a la conciencia. En el preconsciente podemos tener como algún tipo de proceso o algo que hayamos aprendido, pero no sabemos de dónde, no sabemos cómo, pero sin embargo lo traemos a la conciencia porque lo podemos realizar. Por ejemplo, cuando se aprende a manejar algún tipo de vehículo, muchas veces ya no recordamos cómo lo hicimos, pero simplemente nos subimos al vehículo y lo podemos manejar y ni sentimos cómo llegamos a nuestra casa o al lugar a donde vamos a ir. A eso se refiere el preconsciente, y el consciente constituye los elementos que podemos evidenciar, es decir, todo esto que está reciente en nuestra mente, todo esto que aprendimos recientemente y que tenemos el recuerdo de dónde lo aprendimos y que también lo podemos ir aplicando. Entonces, yo lo que veía en este documental es que primero tenemos la parte consciente, después el preconsciente y después el inconsciente. El inconsciente pues ya es una parte de la que ya no podemos tener más que todo el acceso a esa información, sino que es algo que nosotros ya no recordamos o que nuestra mente ya no tiene acceso a ello. Sin embargo, ahí está, tal vez aprendimos algo de niños, pero ya no nos recordamos de cómo, pero sin embargo lo podemos realizar. De estas 3 divisiones que Freud nos da, también estos se dividen en 3 sistemas o en 3 estructuras. Las 3 estructuras que él propone son el ello, que es la parte más profunda que alberga los instintos y que también se rige por algo que nos gusta o por algo que disfrutamos. El yo, que es la parte que se forma a partir del contacto con la realidad. El yo, pues, es prácticamente lo que nosotros vamos formando a partir de lo que tenemos contacto en tiempo real. Y el super yo se rige por el principio del bien y casi totalmente inconsciente. Este pues ya forma parte del inconsciente y ya son más que todo aquellos principios o aquello que hayamos aprendido, pero a lo que ya no tenemos nosotros acceso de poder recordarlo, y pues está prácticamente ubicado en el inconsciente. La personalidad pues se puede aplicar en cualquier área. Tenemos que tener claro que la personalidad también nos va a ayudar en cualquier campo en el que nosotros nos querramos desempeñar. Existen diferentes ámbitos en donde se puede aplicar esta psicología de la personalidad, pero sin duda creo que el más importante puede ser el educativo, además del laboral. Acá es donde se van a desarrollar las personalidades de los individuos, y ahí es donde es importante la aportación y potenciación de la enseñanza hace de un campo del desarrollo humano. Es decir, que si se puede identificar la personalidad de una persona o de un estudiante, esto lo va a ayudar a que se pueda desarrollar de forma plena. Si tiene algún tipo de habilidad especial, también perfeccionar esta habilidad para que pueda desempeñarla más adelante. En el ámbito profesional también va a ser uno de los factores más importantes. Aunque no es determinante, sí forma parte de aquellas decisiones que nosotros tomamos. Podemos prever hacia dónde nos dirigimos en base a nuestra personalidad.
También tenemos que tener claro cuál es nuestro tipo de personalidad y qué implica fomentar aquello que encaja más con nosotros. Es importante que nosotros conozcamos qué tipo de personalidad tenemos y que también podamos ver con qué persona nos podemos relacionar de una manera correcta y así poder evitar conflictos. Existen algunos factores de la personalidad. En este modelo que se llama de los grandes 5, nos proveen también de este tipo de factores que son determinantes para la personalidad de cada persona. El factor o de apertura se refiere al grado de apertura que tienen los individuos cuando se presentan nuevas experiencias. Es decir, qué tan abiertos estamos nosotros a un cambio, qué tan abiertos estamos a recibir cosas nuevas, ¿verdad? Y no ver de una manera positiva, no estar abiertos pero de manera negativa o hacerlo como de una mala manera, sino que qué tan abiertos pueden estar los individuos a nuevas experiencias o a nuevos cambios. El factor E, que es la extroversión, se va a referir a ese grado de sociabilidad que pueden tener los individuos. ¿Qué tan fácil podemos socializar nosotros con un grupo? A eso hace referencia este factor. El factor C, que es el factor de la responsabilidad, va a aludir más que todo al autocontrol, a la responsabilidad y al compromiso que se adquieren en ciertas tareas. Muchas veces si tenemos nosotros el hábito de que dejamos nuestras tareas a última hora y estamos corriendo, es parte de este factor. Muchas veces no tenemos ese autocontrol, esa planificación o ese compromiso. Ahora con las clases virtuales a veces hay muchas distracciones a nuestro alcance, en nuestra casa o donde las estemos recibiendo, a veces tenemos bastantes factores que nos pueden distraer. Entonces acá es donde entra en juego el autocontrol y el compromiso que nosotros tenemos al realizar esta actividad. A veces es un poco difícil, pero es parte también de este tipo de factor y del autocontrol que nosotros debemos de tener. El factor A pues se refiere a la amabilidad y se va a referir a todas estas tendencias interpersonales, especialmente, por ejemplo, a la empatía y a la capacidad de un vínculo con las demás personas, que también nos podemos llevar nosotros con un grupo. El factor N va a representar la neuroticidad. Este factor o este rasgo es como puede darnos a conocer también la inestabilidad emocional, como la ansiedad, la preocupación, las percepciones y todo esto que muchas veces en cualquier momento de nuestra vida nos puede llegar a afectar. También cuando nos sentimos estresados o nos pasa algo, aunque sea pequeñito, pero nosotros nos ponemos tensos o nos preocupamos, es parte de este factor N. Y también existen ciertos tipos de personalidad. Acá yo les voy a detallar 8 tipos de personalidad para que vayamos conociendo y comprendiendo más y vayamos también identificando en nosotros qué tipo de personalidad podemos tener. Solo me gustaría preguntarles o que me dijeran si no tienen alguna duda. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Bueno, en los tipos de personalidad, acá los nombres van a estar ya sea en pensamiento o en sentimiento, ya sea introvertido o extrovertido. El primero es pensamiento introvertido. Esta personalidad pues es la que poseen aquellas personas que están más interesadas por las ideas, por los hechos, es decir, en su realidad interior. A veces conocemos personas que no le hacen tanto, no le dan tanta importancia a lo que sucede alrededor, sino que prácticamente solo a las ideas que tienen ellos o las ideas de otras personas. Estas personas que poseen esta personalidad son propensas a las reflexiones, los pensamientos abstractos y los desafíos teóricos. Es decir, que son personas que se fijan mucho en las ideas y que también puede ser que les guste reflexionar o que les guste o interpretar estos pensamientos abstractos y ciertos desafíos teóricos. Otro tipo de personalidad sería el sentimental introvertido. Cuando nos referimos a la palabra introvertido, nos va a hacer referencia a una persona que es un poco cerrada, que es lo contrario a extrovertido, que es una persona sociable. Introvertido va a ser una persona que va a ser un poco callada, un poco reservada. Esta personalidad de sentimental introvertido, pues va a contener mucho en su propio mundo emocional. Son poco propensas a lidiar con el mundo exterior. Pueden ser este tipo de personas que no les gusta tanto relacionarse con un grupo, sino que disfrutan mucho del tiempo en el que están solos, en los que pueden meditar, por ejemplo. Son capaces de hacerlo a partir de cualquier tipo de motivo.
En lugar de lo reflexivo del caso anterior, son propensas al apego, pero en un círculo íntimo y cerrado. Estas personas son muy propensas a que tal vez cuando conozcan a alguien generen este tipo de sentimiento de apego, de sentimiento de dependencia. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Que están prácticamente en su propio mundo emocional y si conocen a alguien que tal vez las hace sentir diferentes o que les da también cariño, les da apoyo, pues ellos generan y pueden ser propensas a generar este tipo de apego o dependencia. También tenemos la personalidad de sensación introvertido. Esta personalidad va a ser típica de los artistas y de los creadores, dado que es más preocupada por la experiencia subjetiva del ser, lo cual puede conducirlos a vivir en el mundo irreal construido a su propia medida. Este tipo de personas pues tienen esta capacidad o esta oportunidad de poder ser artistas o creadores, dado que su personalidad es un poco más dirigida a lo subjetivo, más dirigida a lo que ellos piensan, no tanto a la realidad, y pueden también tener ellos un mundo que sea irreal o tener una perspectiva del mundo que no es objetiva y que no es realista. A esto hace referencia este tipo de personalidad. Cuando hablamos de la intuición introvertida, pues esta es la típica personalidad de las personas que son soñadoras, también de quienes están pendientes de lo que pasará, qué podría pasar o qué les gustaría que pasara con lo que es el presente real. Esta es su manera en contacto con su contenido inconsciente y pueden ser talentosos creadores. Si nos damos cuenta, acá pueden haber que hayan puntos positivos como negativos de un tipo de personalidad. Por ejemplo, acá pueden ser, estas personas pueden ser creadoras de cualquier tipo de contenido o de material. Sin embargo, también tienen esta mentalidad de preocuparse por qué va a pasar o qué podría pasar o qué me gustaría que pasara, sin tomarle tanta importancia al presente que están viviendo. Ahora vamos por el otro extremo, que es el pensamiento extrovertido. Este tipo de pensamiento extrovertido son todas aquellas personas que se sienten más interesadas por los hechos y en el fuera de su mundo interno, sobre todo como fuente de teorías y reflexiones, ya que se vincula racionalmente con el mundo. Sus emociones y sensaciones son por ende reprimidas y suelen descuidar sus vínculos socioafectivos. Estas personas pues ya están muchísimo más abiertas al mundo. También tienen fuentes de su pensamiento, pueden ser teorías o reflexiones que pueden estar vinculadas con lo que ellos experimentan en el mundo actual. Sus emociones y sensaciones muchas veces pueden ser reprimidas y suelen descuidar aquellos vínculos socioafectivos que, por ejemplo, pueden descuidar a las personas que realmente les importan o a las que realmente quieren o con las que tienen este tipo de vínculo socioafectivo. Está también el sentimiento extrovertido. El perfil de estas personas son más empáticas, sociales y ajustadas al entorno tanto comunitario como en el que se vayan a encontrar. Son típicos de aquellos que les gusta cuidar de los demás o que se sienten bien protegidos a terceros. Su actividad intelectual se enmarca necesariamente en lo que sienten. Entonces, este tipo de personas pues son aquellas que son sociables, que se adaptan a cualquier tipo de entorno y que también tienen esta tendencia a cuidar de los demás y que también ellos quieren sentirse protegidos o protegiendo a terceras personas. Su actividad intelectual o lo que enmarca prácticamente su pensamiento puede ser necesariamente aquello que sienten y cómo los hace sentir. La sensación extrovertido pues se vincula a lo real a partir de las sensaciones que le evoca, es decir, prestando mucho interés al entorno real y los demás y lo que los demás le hacen sentir. Es una personalidad típica de quienes viven en busca de placer y por lo tanto suelen buscar nuevos estímulos constantemente. Este tipo de personas pues son aquellas que siempre están buscando algo nuevo, que están abiertas también a realizar actividades nuevas, a tener nuevas experiencias y en busca también de nuevos estímulos. También es interesante ver que ellos también tienen mucho interés por el entorno real en el que viven, no tanto como lo veíamos en el introvertido, sino que acá ellos sí se fijan en la realidad que están viviendo. La intuición extrovertido pues es la personalidad de un aventurero, de una persona que puede cambiar sus perspectivas una vez que consigue un objetivo deseado. Pueden ser aquellas personas que se colocan metas a corto plazo y cumplen la meta y ¡pum!
ya tienen otra meta que cumplir y pueden ir variando, ¿verdad? No tiene que ser relacionada solamente a un tema, sino que pueden ir variando este tipo de metas. Suelen ser carismáticos y entusiastas con las ideas de terceras personas. Siempre van a ser fieles a su intuición más que a sus sentimientos o sus razonamientos. Estas personas pues se van a dejar llevar más que todo por lo que sienten y no le van a tomar tanta atención a sus sentimientos o a los razonamientos o las razones que hayan para realizar algún tipo de actividad. ¿Estamos claros con el tema de hoy? Sí, señor. ¿No hay dudas? No. Muy bien. Vamos a realizar entonces un pequeño ejercicio. Les voy a enviar un link para que ustedes realicen un test de personalidad. Este test lo van a realizar, tienen que realizarlo de la manera más honesta posible. ¿Por qué? Porque si ustedes pues no responden lo que sea, por ejemplo, no les va a dar la personalidad correcta o verdadera, sino que tienen que ser ustedes, por eso son creo que 20 preguntas las que están en este test, entonces todavía tienen 10 minutos para poder responderlo y le toman una captura de que ustedes ya lo respondieron y esta captura de pantalla del resultado que les dé la van a poder subir a la plataforma en el espacio de la guía número 3 para evidenciar pues que ustedes sí hicieron el ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Cómo, señor? Hay que tomarle una captura. Cuando ustedes terminen el test, les va a aparecer el resultado. En este test está personalidad A, B o C. Ustedes le toman una captura y suben la imagen al espacio de la plataforma que dice guía 3. Bueno, señor. ¿Alguien más? Bueno, ya está el link entonces aquí en el chat de Zoom. Le dan clic y les va a llevar ahorita el cuestionario. Son 20 preguntas. Solo me avisan cuando ya hayan terminado. Muy bien, ¿alguien más que haya terminado? Si no han terminado, pues ya van a terminar. Vean, el cuestionario ya está en plataforma, ya está habilitado para que puedan pasar ahorita terminando la clase a responderlo. Como les digo, son solo 10 enunciados los del cuestionario. Y si les falta todavía terminar el ejercicio, lo terminan, le toman una captura y lo pueden subir ya sea hoy en el transcurso de la tarde o tienen hasta el día lunes también para poder subirlo. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.